Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016. Bueno, muy bien, continuamos con el profesor Giovanni Francisco Niño con su conferencia titulada Historia del Pensamiento Constitucional Colombiano. El profesor Giovanni Francisco Niño es politólogo, especialista en docencia universitaria, magíster en Derecho, magíster en Relaciones Internacionales, candidato a doctor en Derecho. Es profesor investigador, ha escrito libros y artículos en revistas nacionales e internacionales y actualmente coordina la Cátedra CAEL. Voy a recordarles que para la ronda de preguntas de esta segunda conferencia, ustedes levantan la tapa de los micrófonos que tienen en sus escritorios, oprimen el botón y pueden intervenir. La única condición es que al final lo vuelvan a apagar. Profesor Giovanni, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar un poco con las ideas del profesor Bernard Marquardt, pero voy a tratar de emplear el tiempo que nos resta. Pues tengo la intención de presentarles hoy una historia del derecho constitucional colombiano, pero una historia un poco distinta, es una historia acerca de las ideas. Sin embargo, voy a intentar hacer algunas contextualizaciones en algunos episodios históricos, pero sobre todo voy a hacer referencias a diferentes autores. Entonces, el título de mi ponencia es Derecho, Transformaciones e Influencias en el Derecho Constitucional Colombiano. Pues este es un estudio principalmente de las ideas durante el siglo XX, pero en el derecho constitucional local, y permite identificar las influencias internacionales en las concepciones que nosotros tenemos sobre el Estado y diferentes temas constitucionales, pero también hago un énfasis en las influencias locales, o sea, es decir, cómo nosotros hablamos de nosotros mismos, autores nacionales versus autores nacionales. Cuando uno pues hace una distribución acerca, o un mapa, acerca del derecho en términos generales y se pregunta como qué parte del derecho corresponde al derecho constitucional, pues se encuentra que el derecho constitucional dentro del campo jurídico ha tenido, digamos, un preponderante lugar. Entonces, esta gráfica solo señala que el constitucional es la franja morada, pero hay otros temas de interés como el civil y el administrativo durante el siglo XX, pero siempre ha habido una gran preocupación sobre el derecho constitucional. Las diferentes áreas del derecho, civil, laboral, penal, constitucional, todas ellas han tenido el influjo de las ideas internacionales. Como lo podemos ver acá, la gráfica nos indica que las influencias francesas y españolas han sido altamente relevantes en todas las áreas del campo jurídico, lógicamente incluyendo la constitucional. Si uno quisiera separar periodos de tiempo antes y después de la Constitución del 91, estas
influencias han tenido relevos. Quizás antes de la Constitución del 91 las influencias francesas son muy notables, pero posterior a la Constitución del 91 las influencias provienen de otros lugares, son habitualmente españolas, son norteamericanas y son alemanas e italianas, y en el caso latinoamericano tenemos muchas influencias argentinas y mexicanas. Cuando uno mira cómo ha sido la tendencia en el campo constitucional exclusivamente, pues en primer lugar tenemos que destacar que durante todo el siglo XX las influencias han sido habitualmente francesas, en segundo lugar españolas, alemanas, y estos son, digamos que los países principales que han tenido incidencia en nuestro medio. Pero si lo vemos, la influencia colombiana ha sido muy alta. O sea, tenemos una hipótesis que el profesor Bernard Coire nos señalaba antes, y él decía que quizás nosotros los latinoamericanos no nos preocupamos tanto por nosotros mismos. Sin embargo, los colombianos habitualmente usamos o conversamos conceptualmente entre nosotros y nos referimos bastante en nuestras producciones doctrinarias. En los diferentes temas del derecho constitucional hay al menos tres áreas importantes. Una es la doctrina constitucional, otra es la organización del Estado y otra son los derechos fundamentales. Digamos que sobre estos tres grandes temas ha gravitado toda la producción doctrinaria nuestra durante el siglo XX. Pero si nuevamente hiciéramos una división antes del 90 y posterior al 90, o sea, con la Constitución, antes del 90 las áreas de interés son la organización del Estado, la historia constitucional y la doctrina, y es precisamente porque estamos en un proceso de construcción acerca de lo que es el derecho nuestro. Pero miremos ¿quiénes son los autores más relevantes en nuestro medio durante el siglo XX? Encontramos, como ya se había hecho mención antes, que son autores colombianos. En primer lugar está José María Samper, ya hablaremos de él, haremos una breve referencia. Luego tenemos a Tulio Enrique Tascón, después tenemos a Francisco de Paula Pérez, Copete Lizarralde, Jaime Perdomo Vidal, tenemos un francés que es León de Guim, tenemos a un austriaco que es Hans Kelsen, que es como un referente para la ciencia jurídica nuestra, Maurice Duverger, que es un francés, a Sáchica Luis Carlos, que es un constitucionalista, es muy fuerte después de los años 50, y a Miguel Antonio Pombo, o se conocen como Pombo y Guerra en sus publicaciones. Pero ¿quiénes eran estos personajes? O sea, ¿por qué estos colombianos han sido los de mayor notoriedad en nuestro medio? José María Samper era un periodista y orador parlamentario, catedrático de Ciencia Constitucional Administrativo, miembro de varias academias internacionales, sobre todo europeas, porque estudió en París. Estuvo afiliado a los tres partidos, al Partido Liberal, luego fue independiente, luego fue conservador, pero un libro de él muy importante y que si uno quisiera tener referentes acerca del constitucionalismo del siglo XIX es Derecho Público Interno. Bueno, él es José María Samper. Este es el autor más relevante en nuestro medio. Casi todos los autores constitucionalistas lo encuentran, lo emplean como referencia. Está Tulio Enrique Tascón, quizás de la misma época. Bueno, nace en 1888 hasta el 54, pero es un abogado, político liberal, historiador, escritor, fue rector de La Libre, tiene una exuberante carrera política, hizo pues toda la carrera, concejal, diputado, representante, senador, fue presidente del Senado, gobernador 2 veces, fue designado a la presidencia en 2 ocasiones,
ministro de varias carteras, correos, telégrafos, minas, petróleos, y su obra constitucional pues inspiró la reforma constitucional de 1936. Y este es otro autor altamente relevante en nuestro medio, es casi que una referencia que se encuentra muy habitual en la doctrina constitucional colombiana. Y está Jaime Vidal Perdomo, un abogado especialista también en universidad extranjera, en París, decano de la Facultad de los Andes, de la Universidad del Rosario, profesor de varias universidades, y tuvo también una carrera pública importante, o sea, es decir, ministro, asesor, senador de la República, concejal, embajador, conjuez, magistrado de la Corte Suprema. Francisco de Paula Pérez, otro abogado, conservador, fundó el periódico El Colombiano, decano de la Universidad de Antioquia, de la Javeriana, diputado representante de Cámara, magistrado del Tribunal Superior, ministro de Hacienda, embajador ante la Santa Sede, presidente del Directorio Nacional Conservador, también otro tratadista constitucionalista nuestro, ¿cierto?, de alto nivel de referenciación en nuestro medio, pero también con una importante carrera pública. Está Luis Carlos Sáchica, ya sobre los años 60, que escribe El constitucionalismo colombiano, que entre otras es un texto que ya por la edición número 20 todavía se publica. Pero también tuvo una carrera política, digamos, magistrado, presidente de la Corte, asesor ante Naciones Unidas, y también tuvo una carrera académica. Entonces, cuando uno se pregunta quiénes son los constitucionalistas más importantes en nuestro medio, encuentra como común denominador, y quizás a diferencia de Europa, que se tratan de personajes también muy activos en la vida pública. Quizás estas personas que vieron de las fuentes de muchas referencias internacionales pudieron eventualmente concretarlas en su práctica administrativa y política. Estos son textos evaluados antes de 1990, más o menos unos 40 textos, y a partir de allí podemos establecer que estos señores tienen una tendencia a ser descriptivos en sus contenidos conceptuales, siempre que hacen referencias a autores extranjeros o nacionales, casi siempre o metodológicamente son descripcionistas. Bueno, pues hay algunos datos generales de interés que me gustaría compartir con ustedes. Francia es un país muy influyente en nuestro medio durante la primera mitad del siglo XX, principalmente porque pues, nosotros somos un estado de información y los franceses se caracterizaron por un gran vigor en teoría administrativa. Hay muchos actores destacados nacionales, su tendencia es a contarnos cuáles son las ideas provenientes de otros lugares. Los temas en derecho constitucional, la doctrina y la organización del Estado son, digamos, ampliamente, y los derechos fundamentales son ampliamente desarrollados. Y como ya vimos, los autores colombianos más influyentes en nuestro medio se caracterizan también por ser no solo con una amplia trayectoria académica, sino también con una carrera pública muy evidente. Pero después de la Constitución del 91 empezaron a generarse otras prioridades, digamos en términos formativos. Continuaba la doctrina constitucional, la organización del Estado y los derechos fundamentales, pero aparecen otros como el control de constitucionalidad, los derechos sociales, económicos, políticos y la historia. En el periodo 91-2005 tenemos un giro, que uno podría decir como un giro doctrinario. O sea, antes del 90 había una alta preponderancia en autores locales. Nosotros bebíamos de nuestras fuentes locales. Pero en la Constitución del 91, la primera década, uno puede identificar que hay un relevo, digamos, relevo doctrinario.
y aparecen otros autores, por ejemplo, Cifras Jorge Heras, un español, Montesquieu, un clásico francés acerca de la división de los poderes, con el espíritu de las leyes, Norberto Bobbio, un filósofo italiano muy importante, una obra enorme acerca de la teoría del Estado, García Pelayo, la Constitución de España, ya apenas 10 años, 1978, y nosotros ya empezábamos a revisar qué era lo que habían hecho los españoles, y García Pelayo me parece mucho que fue uno de los presidentes o primeros presidentes de la Tribunal Constitucional Español. Está Hans Kelsen, que es un teórico austriaco que tiene una vigencia enorme durante todo el siglo XX. Está Vázquez Carrizosa, que ya es un autor local nuestro, Maurice Duverger, un francés que es muy importante por los años 60 porque nos va a documentar acerca de la importancia de los partidos políticos y su organización. Está un latinoamericano, Segundo Linares Quintana, un argentino que quizás nos ayuda a comprender en alguna medida la importancia que tuvieron los estados de excepción como un mecanismo de ejercicio de gobierno. Está Vladimiro Naranjo Mesa, otro colombiano con una obra muy importante y que es muy habitual en las facultades de Derecho como teórico del Estado. Sánchez Ferrus Remedio, que también pues es otro teórico, allí ya no lo recuerdo, creo que es español. Jos Bourdieu, un clásico francés administrativo. Carlos Marx, pues un clásico. Los debates socialistas estaban a la margen del día. Sáchica, un teórico constitucionalista, y bueno, y venían otros, por ejemplo, un alemán, Carl Schmitt, un alemán casi anticonstitucionalista, estuvo acompañando el régimen fascista, y bueno, digamos que esto solo significa que hay otras tendencias doctrinarias en la producción de nuestro medio constitucional. Sin embargo, la producción nuestra sigue siendo de carácter descripcionista, ¿bien? O sea, antes y después del 91 nuestra postura metodológica en la producción del derecho constitucional ha sido bastante descripcionista. Ahora, quiero contarles un poco cuáles han sido puntualmente las influencias más notorias en nuestro medio. Los franceses se destacan en este orden por su importancia. Ya mencionamos algunos, está Duverger, pero no habíamos mencionado a Léon Deguy. Léon Deguy es un teórico francés importante sobre la primera mitad del siglo XX. Algunos piensan, incluso hay artículos escritos, que se cree que existe una influencia de las ideas de este socialista demócrata francés de la Universidad de Bordeaux sobre la reforma constitucional de 1936 que se da acá en Colombia. Y bueno, y hay una cantidad pues de autores franceses, pero si uno quisiera tomarle una fotografía casi que microscópica a todo el conjunto de autores franceses que fueron tomados por parte de nuestros tratadistas, se vería más o menos del siguiente modo. O sea, es decir, una enorme sería como una enorme telaraña, ¿cierto?, de autores que son referenciados en nuestro medio. La parte central son estos autores. O sea, está Duverger, Deguy, Montesquieu, Bourdieu, Bedel, Colliard, Prelot, en fin, Carré, Malbert, administrativistas franceses. Pero si uno quisiera preguntarse por las ideas españoles que han impactado nuestro medio, ¿quiénes serían? Encontramos a García Pelayo, a Cifras, a muchos procesalistas. Pero bueno, ¿cuál fue la época en la que los españoles empezaron a ser incluidos en las reflexiones que nosotros hacíamos sobre el derecho constitucional? Fue casi en la época próxima a la promulgación de la Constitución del 91.
fue sobre la década de los 80 y allí casi que están todos presentes. Y tiene sentido porque la mayoría de estos autores son procesalistas y otros trabajan temas como derechos humanos, incluso como derechos de protección asociados a los derechos humanos como el derecho a amparo, ¿sí? Y tiene mucho sentido además porque buena parte de esas ideas luego quedaron patentadas en la Constitución del 91, ¿sí? Por ejemplo con el derecho a la tutela o los debidos procesos. Y esta sería pues como otra fotografía acerca de cuáles son los españoles que son muy relevantes en nuestro medio y cuál es la relación que existe entre estos teóricos con los productores locales nuestros. Pero también la influencia alemana ocupa un lugar importante. ¿Y cuáles son esos autores? Miren, curiosamente es Carlos Marx, ¿no? Pero durante toda la vigencia del siglo XX. Y bueno, fueron introducidos en muchos textos, principalmente en un texto de un colombiano que se llama Tercer Mundo, Estado Constitucional y Tercer Mundo, hay amplias referencias. Pero está Carl Schmitt, pero está también Hermann Heller. Hermann Heller es un teórico del Estado, o sea, y las obras referenciadas a Hermann Heller son precisamente estas, o sobre George Jelinek, que también nos habla acerca de las constituciones. Y bueno, pues hay otros en menor medida, Max Weber, un sociólogo, o Karl Lowenstein también hablándonos de la Constitución, o Karl von Ehring acerca de la historia del derecho. Entonces, los alemanes también han sido introducidos, sus ideas han contribuido a la reflexión y al debate constitucional local. Y así se vería, digamos, una fotografía en torno a cuáles son los autores alemanes que han impactado nuestro medio. Pero habíamos dicho que no solo, o que más bien, el profesor Marcuaro nos había hecho una referencia, que teníamos una subestima por nuestro medio de producción latino. Resulta que los mexicanos también han aportado con ideas a la construcción del pensamiento constitucional colombiano. Algunos de ellos, por ejemplo, están en los círculos amarillos. Los círculos amarillos son los nombres de los autores mexicanos relevantes en nuestro medio local. Está Jorge Carpizo, pero sobre todo Héctor Fixamudio. Héctor Fixamudio es alguien que trae de las ideas españolas al medio local latinoamericano el derecho de amparo, y por la ruta mexicana casi que a veces llega la idea del derecho de la tutela a nuestro medio. Y también son procesalistas. Hay unos, por ejemplo, como Marcos Kaplan, creo que es argentino, pero llega quizás en la época de las dictaduras argentinas y se exilia en México y se queda produciendo allí. Entonces, pero finalmente, pues están los autores argentinos. Los círculos solo señalan la intensidad de las ideas argentinas en nuestro medio. Como sé que es complicada su lectura, simplemente voy a decir que los círculos del centro, los magentas o naranjas, corresponden a dos autores. Linares Quintana II y Sánchez Viamonte son dos autores argentinos que fueron especialmente señalados en la época de los 80 a propósito de las formas como se ejercía el gobierno, especialmente los estados de excepción. Datos de interés. La producción doctrinaria sobre el derecho constitucional sigue siendo local. Nuestra producción sigue siendo local. Aunque tenga mucha influencia extranjera, la producción ha sido local. Pero sin embargo, las nacionalidades de mayor preponderancia pues siguen siendo potencias en términos de producción doctrinaria: España, Alemania, Estados Unidos, y tenemos en nuestro medio local Argentina y México.
Bueno, dije Estados Unidos. Estados Unidos es relevante solo hasta después del 91. Algunos textos han sido introducidos a nuestro medio. Entonces, digamos que este era un intento de contarles también, no una historia de hechos, una historia de las ideas y en el medio constitucional nuestro. Muchas gracias. Bueno, voy a asumir este rol. Preguntas. Sí. Vamos a decir una. Sí. Buenas tardes. Si bien la doctrina de la Corte Constitucional colombiana a nivel internacional ha tenido cierta relevancia, la pregunta va dirigida a si considera usted que los últimos incidentes de corrupción dentro de la Corte van a ver afectada esa doctrina desde el ámbito internacional. Gracias. Sí. Buenas tardes. Doctor, quería preguntarle, de acuerdo con lo que usted nos explicaba en su concepto y de acuerdo pues con lo que nos decía esa influencia que hemos recibido, ¿cómo podríamos definir y cuál es el enfoque que se debe dar a lo que se conoce como constitucionalización del derecho? Gracias. Buenas tardes, profesor. ¿Qué influencias se pueden encontrar en la Constitución del 91, de la Constitución de 1978 de España, trayendo de que se instauró nuevamente la monarquía española, se buscó la integración territorial y una reconciliación después del franquismo? Gracias. Buenas tardes, mi pregunta va relacionada un poco más a un contexto de autores actuales, entre los cuales quisiera saber cuál es su perspectiva principalmente o su posición frente a lo que ha sido llamado actualmente como las críticas legal study y digamos las críticas legal study o las escuelas críticas de derecho, entre las cuales digamos como autores colombianos reconocidos tenemos a Diego López Medina, que también ha sido muy citado en el marco de derecho constitucional o esta nueva ola de derecho constitucional o constitucionalismo que busca la incidencia principalmente desde las universidades, desde una posición un poco más crítica, un poco más activista de las Cortes. Entonces también quería saber, digamos, cuál es esa posición que usted tiene respecto a esta nueva ola de autores que están buscando salir un poco más de lo que conocemos como lo cotidiano en el marco del derecho constitucional para ir implementando una cátedra un tanto más enfocada a una escuela crítica, principalmente de estas teorías del Estado, de la Constitución, y buscando un papel más activo del juez, un poco más allá, digamos, de lo que tradicionalmente se puede considerar como el papel que debe desempeñar principalmente la Corte Constitucional. Gracias, profe. Después de la intervención que usted hizo y que le antecedió, me quedó una duda. En el 91 dice usted que empieza la producción de doctrina internacional, ¿cierto? Foránea. Es del 91 al 2005, que coincide con nuestra Constitución. Entonces, pensaba, bueno, si antes de ello nuestra producción era más hispana, ¿cierto? Nuestro modelo constitucional era más local, ¿no será que debemos superar, digamos, esa producción local y foránea, más bien entender que por los medios de comunicación y la globalización las ideas ya se universalizan y entonces hay unos procesos de pensamiento globales que ya no vale la pena determinar fronteras, sino que entender que son ideas, ¿cierto?, occidentales, porque de pronto el mundo oriental no sigue esta línea, pero sí occidentales y ya no pensar en esas fronteras. ¿Qué opina de eso? Gracias.
No, muchas gracias y me alegra que les haya gustado esta exposición. Pues antes uno puede partir, digamos, la historia de las ideas del derecho constitucional en varios momentos, ¿sí? O sea, digamos que hay una primera fase que puede ser hasta los años 30, porque ahí hay un contexto político muy importante. Luego de los 30 a los 50 hay otro contexto político. Del 50 al 70, que va casi de la dictadura civil hasta el Frente Nacional, ese es otro contexto de explicación. Del 70 a los 90 es justo el preámbulo que antecedió a la Constitución del 91 y lógicamente después del 91. Digamos que esos serían como grandes momentos que le permitirían a uno organizar cómo fueron llegando las ideas internacionales y cómo fueron a la vez tomadas por nuestros doctrinantes locales. Y con esto es para señalar que el proceso constitucional o neoconstitucional, que así no lo quiso llamar tampoco el profesor Bernard, pero sí hay como un proceso de nuevas constituciones, y se arranca con la de Portugal, creo, pero también viene la de España, y ahí hay unas influencias muy relevantes que van a quedar patentadas con la del 91, y el profesor Marquardt hacía referencia a la fase número 6. Esta fase incluía un nuevo constitucionalismo en el que tomaba mucho vigor los derechos fundamentales o otras tendencias como el derecho ambiental, y quizás esa sea algo que permita medir el impacto de las ideas que se dieron por los años 80 en España y que realmente quedaron aquí concretadas más de manera puntual en el tema de los derechos humanos y, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Que la idea del Tribunal Constitucional me parece mucho que arrancó con un clásico del derecho, Hans Kelsen, que participó en la formulación de la Constitución de Austria, y pues allí quedó pues definido, pero los españoles luego lo cogen y llega a nuestro medio como la Corte Constitucional, como la necesidad de imponer generar un poder independiente que sea capaz de garantizar lo que la Constitución dice, pero que no necesariamente ese poder corresponda a un poder ya existente como el del gobierno. Quizás por eso las ideas alemanas fueron relevantes, como Carl Schmitt. Carl Schmitt pensaba que quien debería ser el órgano intérprete de la Constitución debería ser el Führer, no el presidente, quien interpretara la Constitución. Por otro lado, Kelsen planteaba que ese órgano debería ser independiente del gobierno, ¿sí? Para que hubiera, digamos, una mayor garantía en términos de derechos, y esas ideas, digamos, fueron discutidas en nuestro contexto doctrinario. Entonces, las ideas extranjeras han contribuido al debate local, pero quizás una hipótesis aquí oculta es que ese debate de las ideas constitucionales por parte de nuestros doctrinantes, y que han sido resultado del análisis de las posturas intelectuales de autores extranjeros, de cierta manera ha ayudado a definir el constitucionalismo local colombiano. Alguno de ustedes hacía referencia al profesor Diego López. Bueno, el profesor Diego López piensa que las ideas han llegado aquí de modo de trasplantes, o sea, que las ideas se han trasplantado en estos contextos hermenéuticamente pobres, que son los términos que él emplea, pero que eso
ha contribuido a la conformación de una cultura jurídica nuestra. Eso es lo relevante del profesor Diego López. Simplemente, nuevamente darles las gracias por haber participado en esta ocasión de la cátedra CAEL. Ya hacen unos anuncios. Bien, permiso, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. La próxima sesión de esta cátedra será el jueves 28 de abril de 2 a 4 en este mismo lugar, con la participación de 2 nuevos conferencistas. Los invitamos a seguir la cátedra CAEL 2016 a través de Canal Congreso. Y también agradecemos especialmente el apoyo del Canal Congreso y de la Cámara de Representantes en el montaje y la transmisión de este evento. Hasta la próxima.